Entonces, ¿qué trabajo se podrá realizar mediante el calor producido por la combustión completa de 1000 kilogramos de carbón que producen 9000 kilocalorías, suponiendo que ha sido aprovechado totalmente, es decir, que no perdimos calor, que fue una situación ideal? Con estos datos, directamente yo lo que tengo que hacer es la conversión, transformar esas 9000 kilocalorías, pasarlas a Joule. Entonces lo multiplico por 4,184 y esto me va a dar aproximadamente 3,75 por 10 a la 7 joules. Y acá tengo ese resultado porque me está pidiendo que trabajo. En el problema número 2 me dice qué cantidad de calor. ¿Sí? Entonces la cantidad de calor son las calorías. Entonces yo tengo 0,25 kWh y lo tengo que pasar a Joule para después poder pasarlo a caloría. Para eso, primero hago un factor de conversión para que me queden vatios por hora, que es lo que hice acá. Después hago el factor de conversión para que me queden vatios por segundo, y vatios por segundo ya es joules. Teniendo en cuenta este factor de conversión, llego a la conclusión de que 0,25 kWh, ¿sí?, para producir un trabajo ideal de 0,25 kWh voy a necesitar 215,105 calorías. Vamos con el problema número 3. Este problema me dice qué cantidad de calor absorbe una masa de 50 gramos de acero que se calienta desde 18 grados centígrados, a 158 grados Fahrenheit. Y me da el calor específico. Entonces, en este punto, yo primero, los datos que tengo. Tengo una masa que es de 50 gramos. Tengo una temperatura inicial de 18 grados Celsius, una temperatura final de 158 grados Fahrenheit, y yo sé que por conversión, ¿sí?, estos son 70 grados Celsius, y tengo el calor específico del acero, que es 0,115 calorías sobre gramos por grado Celsius. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar acá? Me dice cantidad de calor. O sea que Sí. tengo que calcular el Q. 0,115 es el calor del acero. Es el calor específico del acero. Sí, sí, sí. Bien. Y acá yo tengo que hacer masa por la variación de temperatura por el calor específico. O sea, 50 gramos por la variación de temperatura sería 70 grados menos 18 grados Celsius por 0,115 calorías sobre gramos por grado centígrado. Esta diferencia de acá son 52 grados. Este Celsius y este Celsius se va, este gramo y este gramo se va. Al hacer el producto de todo eso tengo 50 por 52 por 0,115. Esto me va a dar la cantidad de calor, 299 calorías. Y ahí tengo la respuesta del problema número 3. Vamos con el problema 4. El problema 4 me dice cuál será la variación de temperatura que experimenta una masa de 230 gramos de aluminio con el calor específico que absorbe 1,2 kilocalorías. Bien, en este caso vamos con los datos. Me está pidiendo variación de temperatura, o sea que yo lo que desconozco es el delta T. Pero tengo el calor específico, 0,226 calorías sobre gramos por ¿Cuánto grado absorbe? Celsius. Tengo la cantidad de calor, que es 1200 calorías. Y tengo la masa del aluminio, que son 230 gramos. Yo parto de esta fórmula. Q igual a la cantidad de calor es igual al producto de la variación de temperatura por la masa por el calor específico. Entonces el delta T va a ser igual a Q sobre la masa por el calor específico, porque estos dos productos pasan dividiendo. O sea que tengo 1200 calorías dividido el producto de 230 gramos por 0,26 calorías sobre gramos por grado centígrados. Esto se va, este se va, las calorías y calorías se van. Y voy a tener entonces
1200 dividido 230 por 0,226. Esto me da el delta T igual a 23,08 grados Celsius. Y ahí tengo la variación de temperatura. Vamos ahora con el problema 5. El problema 5 me dice: 50 gramos de plata y el calor específico de la plata se enfrían hasta los 40 grados Celsius, desprendiendo 500 calorías. ¿Qué temperatura estaba el metal? ¿Sí? Entonces, vamos con los datos. Tengo una masa de 500 gramos, acá, de 50 gramos de plata. Tengo el calor específico de la plata, 0,056 calorías sobre gramos por grado Celsius. Tengo la cantidad de calor, 500 calorías. Tengo una temperatura, ¿sí?, inicial, le voy a poner que es 40 grados Celsius. ¿Por qué? Porque dice que se enfría, o sea que estaba más caliente, con lo cual yo tengo que calcular una temperatura final que va a ser una temperatura mayor. Pero ¿no serían los 40 grados Celsius la temperatura final? Porque dice se enfrían hasta los 40, o sea, bajó de tal punto hasta los 40. Sí, pero me está pidiendo la temperatura final. ¿A qué temperatura estaba? Ah, claro. ¿A qué temperatura estaba antes de bajar? Inicial. Claro, pero en este caso la temperatura final la tomo como temperatura final porque es más alta, porque se enfrió. ¿Sí? Yo parto de esta... Claro. Yo no tuvimos problemas, no sabíamos con los chips cómo hacer Se bueno, nos explicó, ahí nos está. queda negativo y lo que se todo. Claro, porque yo acá dice se enfría hasta los 40, o sea que esta es la temperatura más baja. Con lo cual la temperatura más alta siempre yo la tomo como la temperatura final. Acá yo reemplazo, yo sé que tengo esto es igual a ser masa por temperatura final menos temperatura inicial por el calor específico. Entonces, la temperatura final va a ser igual a la cantidad de calor sobre la masa por calor específico más la temperatura inicial. Entonces acá tengo 500 calorías sobre 50 gramos por 0,056 caloría sobre gramo por grado Celsius más 40 grados Celsius. Caloría y caloría se va, este y este se va, y ya todo eso me queda en grados Celsius. Y tengo 500 dividido 50 por 0,056. La temperatura final es igual a 178,57 grados Celsius más los 40 grados Celsius. Entonces, la temperatura final, a eso le sumo 40, me queda 218,57 grados Celsius. El problema número 5. Vamos con el problema número 6. Me dice calcular la capacidad térmica de medio kilogramo de hierro, ¿sí?, y me da el calor específico. Entonces, los datos que yo ya tengo acá, tengo la masa, me dice medio kilogramo son 500 gramos, y tengo el calor específico, 0,115 calorías gramos sobre grados Celsius. Yo sé que la capacidad térmica o la capacidad calorífica es igual al producto de la masa por el calor específico. O sea que acá tengo que hacer 500 gramos por 0,115 calorías sobre gramos por grado Celsius. Esto se va. Y voy a tener que la capacidad térmica va a ser igual a 500 por 0,115. Igual 57,5 calorías sobre grados Celsius. Un problema de aplicación directa de las fórmulas vistas.
Vamos con el número 7. Entonces, el problema 7 dice, en un calorímetro con 500 gramos de agua, tenemos el calor específico del agua, que es el que se usa como referencia siempre, a 291 Kelvin, se introducen 150 gramos de una sustancia a 110 grados Celsius. Si la temperatura final fue de 20,02 grados Celsius, ¿cuál es el calor específico de la misma? Bien, tenemos por un lado los datos que tenemos. Tenemos por un lado la sustancia 1, que sabemos que es agua, y de esta sustancia tenemos la masa, 500 gramos, el calor específico, 1 caloría sobre gramos por grado Celsius, y la temperatura inicial, que es 291 Kelvin o 17,85 grados Celsius. Y después tenemos la sustancia 2, que es nuestra sustancia X, y de la misma que conocemos. Sabemos que tiene una masa de 150 gramos, un calor específico que desconocemos, y una temperatura inicial de 110 grados Celsius. Para ambos, la temperatura final en ambos casos, yo sé que es de 20,02 grados Celsius. Entonces, acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Como los dos terminan a la misma temperatura, ¿sí? Yo sé que se nivelan la temperatura, son iguales, ¿sí? La cantidad de calor de una y la cantidad de calor de la otra, porque van a estar a un nivel de estado térmico igual, un mismo estado térmico. Entonces, la masa 1 por el calor específico 1 por la variación de temperatura 1 tiene que ser igual a la masa 2 por el calor específico 2 por la variación de temperatura 2. La masa 1, 500 gramos. Calor específico 1 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y la variación de temperatura acá es de 20,02 grados Celsius menos 17,85 grados Celsius. Y esto va a ser igual a la masa 2, 150 gramos, por el calor específico, que es lo que yo tengo que hallar, y acá tengo 20,2 menos 110 grados Celsius, porque si uno se dio, el otro absorbió y viceversa. ¿Sí? Acá no se preocupen, porque de hecho yo también puedo hacer así. Directamente puedo poner la variación de temperatura. ¿Sí? En el caso 1, la variación de temperatura es de 2,35 grados Celsius, y del otro lado es de 89,8 grados Celsius. Entonces acá tengo este y este se va, este y este se va, y acá voy a tener 500 por 2,35, de este lado me va a quedar 1175 calorías, y de este lado voy a tener 150 por 89,9, de este lado voy a tener 13.485 gramos por grados centígrados por el calor específico. Con lo cual, el calor específico va a ser igual a 1175 calorías sobre 13.485 gramos por grado Celsius. 1175 dividido 13.485, esto me da 0,087 calorías sobre gramos por grado Celsius. Y este es el calor específico de mi sustancia desconocida. Ahora vamos con el punto número 8. El problema número 8 me dice, se mezclan 20 gramos de agua a 40 grados centígrados con 15 gramos de alcohol, y tenemos el calor específico del alcohol a 30 grados Celsius. Calcular la temperatura de equilibrio térmico. Bien, acá tengo que utilizar la fórmula
que vimos con el calorímetro. O sea, la temperatura de equilibrio térmico es la temperatura final. Y yo tengo que calcular. Tenemos 20 gramos de agua. Están a 40 grados Celsius. El calor específico es 1 calorías sobre gramos por grado Celsius más 15 gramos de alcohol por 0,574 calorías sobre gramos por grado Celsius por 30 grados Celsius. Y acá lo divido, todo esto dividido 20 gramos por 1 calorías sobre gramos más 15 gramos de alcohol, esto es de agua, por 0,574 calorías sobre gramos por grado Celsius. Nos va a quedar. Arriba tenemos 20 por 40, que eso ya sabemos que es 800. 800, este se va, son 800 calorías, más 258,3, este y este se van, calorías, dividido 20, este gramos y este gramo se va, me queda calorías sobre grados centígrados, más 8,61 calorías sobre grados Celsius, temperatura final. Arriba me va a quedar 1058,3 calorías sobre 28,61 calorías sobre grados centígrados. Esto y esto se va, y el resultado de la temperatura final, 36,99 grados Celsius. Y ahí está el resultado del último problema.